Bienvenidos al canal que dice la Escritura. Si amas la palabra de Dios y quieres profundizar en su mensaje, este canal es para ti. Aquí exploramos las Escrituras con claridad y pasión, descubriendo juntos lo que Dios nos quiere decir. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estudio, reflexión o enseñanza. Si este video te bendice, compártelo con otros para que más personas conozcan la verdad de la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Descúbrelo con nosotros. Saludos, Dios les bendiga. Estaré hablando sobre la verdad del Dios verdadero. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios vino con una misión. El propósito fue darnos conocimiento para que conozcamos al verdadero, lo cual es equivalente que no es falso, sino que es veraz. Dios se había revelado como el Dios verdadero y único Dios, Jeremías 10, 10 al 12. El verdadero Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. De manera que Dios habló y se reveló de muchas maneras. Pero ahora al final de los tiempos se reveló en Hijo, Hebreos 1, 1 y 2. La revelación final para poder conocer al Dios verdadero, es traída por Jesucristo. El conocimiento que nos trajo Jesús, es el conocimiento amplio y total del verdadero Dios. Lo que nos indica es que no solamente es un conocimiento sino una relación de que estamos en el verdadero. Esto es que tenemos relación con el verdadero que equivale a experimentar, disfrutar y poseerle. Es decir que el Dios que es objetivo llega a ser verdadero en nuestras vidas y experiencia. Estar en el Dios verdadero es estar en su Hijo Jesucristo. Esto es un conocimiento más amplio. Estar en el verdadero equivale a estar en su Hijo, o esto indica que estamos en el verdadero por virtud de estar en su Hijo. Ya estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Estar en Cristo es estar en el verdadero. Y de esto ser así estamos en el verdadero Dios y gozamos de la vida eterna. El hecho de que negar que Jesús es el Cristo equivalga a negar al Padre y al Hijo, conlleva el pensamiento de que Jesús, Cristo y el Padre son uno. En el versículo 1 de Juan 2:22 señala que negar que Jesús es el Cristo equivale a negar al Padre y al Hijo. Aquí Juan considera que Jesús, Cristo y el Padre son uno. Ciertamente Jesús y Cristo son uno, pero si negamos que Jesús es el Cristo, estaremos negando al Padre y al Hijo. Esto es una prueba contundente de que el Padre y el Hijo son uno. Todos hemos oído que Jesús es el Cristo, pero ¿habían oído ustedes alguna vez que según 1 de Juan 2:22, Cristo es tanto el Padre como el Hijo? Es crucial que quede grabado en nosotros el hecho de que aquí Juan dice que negar que Jesús sea el Cristo equivale a negar al Padre y al Hijo. Sin embargo, hay quienes afirman que solo debiéramos decir que Cristo es el Hijo, y no que Él es el Padre y el Hijo. No obstante, en este versículo Juan indica que, si negamos a Cristo, estaremos negando al Padre y al Hijo. Si Cristo fuera únicamente el Hijo y no también el Padre, ¿cómo se explica que negar a Cristo sea equivalente a negar al Padre y al Hijo? Según este entendimiento de Cristo, negar a Cristo solo significaría negar al Hijo, lo cual no tendría nada que ver con el Padre. Pero aquí Juan dice que, si alguno niega a Cristo, niega primeramente al Padre y luego al Hijo. En 1 de Juan 2, 23 todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Puesto que el Hijo y el Padre son uno, negar al Hijo es no tener al Padre, y confesar al Hijo es tener al Padre. Negar al Hijo aquí hace alusión a la herejía que niega la deidad de Cristo, es decir, al hecho de no confesar que el hombre Jesús es Dios. Juan dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Si el Hijo y el Padre no fueran uno, ¿por qué entonces se nos dice que los que niegan al Hijo tampoco tienen al Padre? En este versículo Juan añade que el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Todo aquel que niega al Hijo no tiene ni al Hijo ni al Padre, y todo aquel que confiesa al Hijo, tiene tanto al Hijo como al Padre. Este versículo nos da a entender que el Hijo y el Padre son inseparables. Puesto que el Padre y el Hijo son uno, no podemos separar al Hijo del Padre ni al Padre del Hijo. Presten atención a las palabras tampoco y también que aparecen en el versículo 23. Juan dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y luego dice que el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Estas palabras indican que el Padre y el Hijo son uno e inseparables. Por lo tanto, negar al Hijo equivale a negar al Hijo y al Padre, y confesar al Hijo equivale a confesar al Hijo y al Padre. El Nuevo Testamento nunca separa al Padre del Hijo. Especialmente en el Evangelio de Juan, vemos que el Hijo siempre es uno con el Padre. El Hijo vino en el nombre del Padre, Juan 5:43.
Además, el Hijo no hizo su propia obra ni su propia voluntad, no habló por su propia cuenta, no buscó su propia gloria ni se expresó a sí mismo. Al contrario, Él siempre hizo la obra y la voluntad del Padre, habló las palabras del Padre, buscó la gloria del Padre y expresó al Padre. El Hijo era uno con el Padre y no podía separarse del Padre, ni tampoco el Padre podía separarse del Hijo. Por esta razón, en esta epístola Juan recalca de manera enfática que, si tenemos al Hijo, tenemos al Padre, y que, si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. Esto indica que el Padre y el Hijo son verdaderamente uno, Juan 10:30. En 1 de Juan 2:25 Juan añade, y esta es la promesa que Él nos prometió, la vida eterna. El pronombre singular, el cual se refiere al Hijo y al Padre mencionados en el versículo anterior, indica que el Hijo y el Padre son uno. En lo que se refiere a nuestra experiencia de la vida divina, el Hijo, el Padre, son uno. No se trata de que solamente el Hijo, y no el Padre, sea la vida eterna para nosotros, sino de que Jesús, quien es el Cristo y tanto el Hijo como el Padre, es la vida divina y eterna dada a nosotros. En Mateo 28 versículo 19 el Señor Jesús dio el siguiente mandato a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando los apóstoles llevaron a cabo este mandato en el libro de Hechos, no se nos dice que ellos bautizaran a los creyentes en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, más bien, se nos dice que los creyentes fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, Hechos 2:38. Esto indica que el nombre de Jesucristo equivale al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos da a entender que Jesucristo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los apóstoles sabían que Jesucristo equivalía al Padre, al Hijo y al Espíritu. Por lo tanto, ellos cumplieron el mandato que recibieron del Señor de bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Este es un ejemplo que nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Dios creó al hombre a su propia imagen con el propósito de impartirse en el hombre a fin de que llegara a ser su expresión. Sin embargo, el hombre cayó. Después de la caída del hombre, Dios mismo se hizo hombre. Fue Dios el Hijo, y no Dios el Padre ni Dios el Espíritu, quien se hizo hombre. No obstante, el Hijo vino en el nombre del Padre y con el Padre. Muchos cristianos únicamente recalcan que el Hijo vino, y pasan por alto el hecho de que el Hijo vino en el nombre del Padre y con el Padre. El Nuevo Testamento revela que cuando el Hijo vino, Él nunca dejó al Padre. El Señor Jesús dijo claramente que Él no estaba solo, porque el Padre estaba con Él. En Juan 8:29 Él dijo, porque el que me envió, conmigo está, Él no me ha dejado solo. Luego, en Juan 16:32 el Señor dijo, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Durante su vida en la tierra, el Padre estaba con él. Por consiguiente, cuando el Hijo se hizo hombre, Él vivió como hombre en el nombre del Padre y con el Padre. El Señor Jesús incluso dijo que, mientras estaba en la tierra como hombre, Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. En Juan 10:38 Él dijo, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Luego, en Juan 14:10 y 11 Él dijo, en respuesta a la petición de Felipe de que les mostrara el Padre, ¿no crees que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. En esto no solo vemos la coexistencia del Padre y del Hijo, sino también la coinherencia entre el Padre y el Hijo. Esto significa que el Padre y el Hijo existen el uno en el otro, por tanto, el Padre y el Hijo coexisten en una relación de coinherencia. Puesto que el Hijo vino con el Padre y en el nombre del Padre, y puesto que Él coexiste al vivir en coinherencia con el Padre, a Él se le llama Padre Eterno, Isaías 9:6. Veamos lo que se revela acerca del Padre y el Hijo en el Evangelio de Juan 1 versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto indica que Cristo, el Verbo, no solamente estaba con Dios, sino que Él mismo era Dios. Según Juan 1 versículo 14, el Verbo se hizo carne, lo cual quiere decir que Cristo se hizo hombre, el Dios encarnado. El Señor después afirmó en su enseñanza y predicación que Él había venido en el nombre del Padre y con el Padre. También les dijo a los judíos religiosos y a sus discípulos que Él no estaba solo,
porque el Padre estaba siempre con él. Asimismo, les reveló a sus discípulos que él estaba en el Padre y el Padre en él. Dios les continúe bendiciendo.